Hola devs, los saluda Elian. En este video vamos a estar hablando del ciclo de vida de los Stateful Widgets. Este es el primer video de una serie donde vamos a estar hablando de los diferentes manejadores de estado que existen en Flutter, y por esta razón vamos a empezar con el más sencillo, que es un Stateful Widget. Pero antes de hablar del Stateful Widget en sí, vamos a hacer una pequeña introducción aprendiendo sobre su ciclo de vida y todas las fases que él tiene, y de esta manera tener un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo. Les recuerdo que antes de ver este video pueden pasarse por el canal viendo la introducción de State Management y un live que hicimos donde estuvimos hablando de los diferentes manejadores de estados muy por encima y sobre arquitectura limpia. Ahora sí, empecemos con el video. Antes de irnos directamente al código, vamos a observar un poquito el ciclo de vida en este pequeño slide que preparé. Entonces tenemos aquí todo el ciclo de vida en los métodos que podemos observar y un poco de lo que hacen. Entonces lo vamos a ver muy rápido para ir directamente al código. Entonces primero tenemos el create state. Como pueden ver, normalmente cuando creamos un stateful widget, este no es solo el stateful widget, sino que este se relaciona con otra clase, y esta otra clase es la que crea el objeto state en base a ese stateful widget que declaramos. Entonces ese create state es el primer paso de todo el ciclo de vida del stateful widget. Después tenemos el init state. En este init state, si han utilizado un stateful widget, es donde podemos hacer cualquier modificación o cualquier ajuste antes del build. Podemos suscribirnos a un listener que vamos a utilizar a lo largo del ciclo de vida del widget. Podemos declarar nuestros animation controllers, streams, etc. Cualquier ajuste que necesitemos antes del build lo podemos hacer aquí. Después tenemos el método did_change_dependencies. Entonces este método normalmente no lo conocemos mucho, pero es donde se pueden realizar los ajustes y modificaciones que tengan que ver con inherited widgets, porque es la primera parte de todo el ciclo de vida del widget donde tenemos acceso a la información de los inherited widgets que ya tenemos declarado. Igual, eso no lo vamos a ver muy a profundidad, ya que Marco está preparando un video donde les va a hablar sobre inherited widget. Ahora vamos con el método didUpdateWidget. Como saben ustedes, todos los widgets pueden recibir parámetros. Ya le podemos llamar a estos parámetros su configuración, entre otros que no podemos ver. Entonces esta configuración es en base a eso que el widget se construye. Les recuerdo que si no entienden un poquito esta terminología, pueden ir a ver nuestro video donde hablamos de los diferentes widget tree que hay en Flutter, y de esa manera es mejor entender esa parte. Entonces ya sabemos que tenemos 3 árboles. Entonces esta es la parte donde si cambia los ajustes que ya trae nuestro widget, entonces eso va a hacer que se reconstruya nuestro widget. Entonces este es el método que se llama en ese momento, que es didUpdateWidget, que recibe como parámetro la versión anterior de nuestro widget. Entonces aquí podríamos decir que si el parent widget cambia, entonces se llama este método didUpdateWidget con la información del widget anterior para reconstruirlo. Después tenemos nuestro build method, que lo único que hace es construir el widget, no tiene mucha ciencia. Después tenemos el setState. Entonces este es un método que podemos llamar nosotros como desarrolladores, o a veces es llamado por el mismo framework, que es prácticamente una notificación al widget: hey, hay datos que cambiaron, reconstruite y ve que ha cambiado. Para visualizar esos cambios lo podemos ver en la aplicación. Apenas creamos una aplicación, por ejemplo el Counter App, eso ocupa un setState para actualizarse. Entonces eso es como, ok, ya cambié el dato, ahora el setState me permite actualizar todo para que se visualice ese cambio. Y por último tenemos el dispose. Entonces después todo eso que declaramos en el init state que tiene un dispose, hay que llamarlo en esta parte. Entonces en el dispose es donde nos desuscribimos, cancelamos animaciones, streams o cualquier otra cosa que necesitemos deshacernos antes de que el widget se destruya. Esta es la última fase del widget en su ciclo de vida. Ahora sí, vamos a ver rápidamente estos métodos en el código. Ahora sí, tenemos nuestra app, que está súper sencilla. Es la primera aplicación que siempre vemos, la aplicación del contador cada vez que creamos un proyecto en Flutter. Entonces pueden ver que siempre lo primero que tenemos es un stateless widget, que es el MyApp, pero este llama al homepage, y aquí empieza. Pueden ver que desde el primer ejemplo ya existen los stateful widgets, por eso es la manera más primitiva o sencilla de manejar el estado. Entonces vamos a explorar el ciclo de vida del stateful rápidamente en el código. Tenemos la primera etapa que les mencionaba anteriormente, que es la parte de crear el estado. Entonces aquí pueden ver que lo primero que se hace a la hora de crear el stateful widget es yo declaro cualquier variable que vaya a utilizar en el constructor, y ahora sí llamo a mi creación del estado y creo este objeto estado, que lo que hace es toma de valor referencia el nombre del stateful widget que declaramos, y de esa manera hace un link entre el estado que va a manejar, que es esta parte del app, y el stateful widget en sí. Después tenemos nuestro método initState.
Entonces vamos a obviar un poquito, no le vamos a hacer mucho caso a esto que viene declarado ya en el caso de ejemplo de este contador. Pueden ver que el contador está funcionando bien. Entonces el primer método que podemos hacer un override o al que tenemos acceso es el init state. Entonces en este caso lo único que voy a hacer va a ser un print de este init state. Entonces solo voy a poner init state para que veamos en qué momento se está llamando. Entonces pueden ver que esto prácticamente va a ser lo primero que se va a llamar, pero como les decía, aquí es donde podemos hacer algún tipo de configuración. Entonces pueden ver que aquí declaramos que el counter va a ser 0, pero yo quiero que el counter, cuando el widget se cree, por alguna razón cambie y sea 5. Esto podría ser un animation control, la inicialización de alguna variable, de algún animation controller, la suscripción a un stream, lo que sea, que vayamos a utilizar en nuestro stateful widget. Okay, entonces voy a reiniciar la aplicación. Y pueden ver que el número ya cambió a 5, a pesar de que sea 0, yo lo sobreescribí en este init state, porque es lo que pasa antes del build. Ahora vamos a ver el método didChangeDependencies, que es donde les menciono que pueden ocurrir algún tipo de cambio o algún tipo de ajuste que tenga que ver con inherited widgets. Entonces no nos vamos a meter mucho en esa parte, solo vamos a hacer el print para que vean en qué momento es que ocurre esto. Vamos a ir rápidamente, vamos a pasar también con el método didUpdateWidget, que lo tenemos aquí. Ok. Y a sobreescribirlo con el otro, ok. Ahora sí. Y lo que vamos a hacer es un print y vamos a poner el didUpdateWidget. Recuerden que este método, el que se llama cuando el widget se está reconstruyendo de una versión anterior. Entonces, si alguna modificación cambia en el parent widget, normalmente este es el método que se llama. Okay. Después tenemos nuestro build, que está aquí. Perdón, aquí pueden ver que aquí está el build, que ya construye en este orden el widget. Después tenemos nuestro setState y el dispose. Entonces por el momento solo voy a hacer el dispose, porque el setState sí lo quiero explicar un poquito más. Entonces vamos con ese dispose y solo vamos a hacer un print de dispose. Ok, ponemos nuestro dispose. Ok, entonces ya sabemos que el dispose es donde nos tenemos que desuscribir de cualquier cosa que nos suscribimos en el init state, o deshacernos de puede ser un focus node, por ejemplo, le puedo hacer dispose, o cualquier cosa que necesite deshacerme para que mi aplicación esté limpia y no vaya a tener memory leaks. Entonces aquí lo hago. Entonces para ejemplificarlo voy a volver a correr la aplicación, voy a hacer esto un poquito más grande. Ok, y vamos a volver a correr esto. Ok, pueden ver que aquí tenemos un error, que el dispose ya está declarado. Y si no me equivoco, ok, esto es que lo tenía declarado aquí anteriormente. Entonces vamos a volver a inicializar el app y vamos a subir. Ok. Entonces pueden ver que ya tenemos aquí, volví a reiniciar mi aplicación. Y los métodos, como en el orden que se los mencioné, tenemos el initState y el didChangeDependency. Esos ya ocurrieron. Entonces pueden ver que si yo en este momento guardo la aplicación, el widget se vuelve a reconstruir. Entonces en ese momento se llama el didUpdateWidget. Porque dijo, ok, me tengo que volver a reconstruir porque puede que algo haya cambiado. Porque yo le di control S en este caso. Ok. Y voy a volver a mostrarlo para que lo vean una vez más. Entonces yo apenas inicio mi aplicación, se llama el init state, después el didChangeDependencies, que hace cualquier configuración. Y por ejemplo, en este caso, si yo le doy command S y guardo mi proyecto, viene el hot restart. Entonces él necesita verificar que si todo está bien. Entonces por eso llama el didUpdateWidget. Ahora vamos a ver el dispose. Para esto lo que hice, olviden en sí el código del body, es un código muy sencillo. Solo en el app bar puse un icon button que tiene este arrow back. Entonces esto lo único que hace es hacer un pop con el navigator, o sea, se sale. En este caso, como esta es la única pantalla, el dispose se llama cuando el widget ya va a salir del widget tree. Entonces como yo lo voy a sacar, pueden ver que cuando yo lo doy para atrás, se llama este dispose. Entonces como ya mi widget no está en el widget tree, ya se llama este dispose. Si yo en este momento guardo, voy a tener un error porque me dice que el widget no existe, así que voy a volver a reiniciar la aplicación. Y pueden ver, ok, listo. Y para cerrar vamos a ver el setState rápidamente. Entonces aquí pueden ver que en la función ya declarada de incrementar el counter, que esto que nos da esta funcionalidad, pueden ver que se llama un setState. Entonces les voy a mostrar lo que pasa si solo llamamos el counter. Y voy a hacer un print de este counter. Ok, ahora sí, vamos a guardar. Perfecto, vamos a hacer un clear de la consola.
Ok, pueden ver que cuando yo le doy más, 1, 2, 3, 4, en sí el número, la lógica sí está cambiando, pero yo en ningún momento le estoy diciendo a mi widget, estoy cambiando la lógica, estoy cambiando la configuración, necesito que te reconstruyas. Entonces aquí es donde entra el set state en juego. Entonces si ahora pongo todo esto en un set state y quito este counter, porque si no lo voy a sumar 2 veces, perfecto, automáticamente apenas yo guardo ya vemos el cambio. Entonces voy a volver a hacer un clear de consola solo para que lo vean. Entonces ahora sí, como está dentro del set state, yo estoy reconstruyendo mi aplicación. Ahora rápidamente con este diagrama quiero que vean un poquito cómo es el ciclo de vida ejemplificado. Entonces nosotros tenemos nuestro, antes de que se cree el estado, pero esa parte no es la parte que quiero explicar. Entonces tenemos nuestro init state y después tenemos el did change dependency donde se hace cualquier configuración o ajuste. Y ahora entramos en este ciclo que pueden ver que antes de hacer el dispose puede regresarse. Entonces aquí tenemos a la izquierda el did update widget y el set state. Entonces esos son los dos métodos que dicen, hey, algo cambió, hay que reconstruirlo. Entonces cuando regresamos aquí, el objeto está sucio. Entonces como está sucio, porque hay una modificación, entonces volvemos a hacer el build y ahora el objeto está limpio. Cuando algo cambia, pues llamamos al set state, está sucio, se reconstruye. Y cuando algo cambia, puede ser también un did update widget, algo en mi información o en mi configuración cambió, necesito reconstruirme, entonces el objeto pasa al estado sucio y se reconstruye. Entonces este es el ciclo prácticamente que podría ser infinito de cómo se reconstruyen los stateful widgets y cómo manejan el estado. Y por último tenemos el dispose. Y con eso prácticamente estaríamos cubriendo todo el ciclo de vida del stateful widget. Muchísimas gracias por ver el video. Les recuerdo que ahorita solo esta es una pequeña parte de una serie de videos donde vamos a hablar de state management. Ahorita a continuación ya les vamos a hacer un ejemplo de los stateful widgets funcionando. Y Marcos está preparando el primer ejemplo sobre inherited widgets. Entonces recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.